que es noticia mundial. Aquí obviamente son otros asuntos, o pareciera que fueran otros asuntos de la agenda, pero vale, te escuchamos. Reclutar y expandir. Ajá. La deriva colonial. Se llama la columna de hoy y precisamente tenemos una imagen que es la tapa del documento al que refiere Roberto, que es un documento que se conoció la semana pasada. Nosotros habíamos hablado en la columna, ¿se acuerdan? Del miércoles, sobre lo que estaba sucediendo con la Melas, con la agenda de la Melas. Incluso preveíamos esta situación, pero cuando me voy de la radio por la tarde-noche, sale este documento, se lo mando al otro día a Roberto y le digo, bueno, no es que uno sea muy inteligente, es los eufemismos de los que hablábamos, está todo ahí, basta mirar para decir, bueno, esto está pasando. Pero el jueves, precisamente de la semana pasada, el jueves 4, sale este documento de 33 páginas que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Y en su introducción habla del hemisferio occidental, específicamente el corolario Trump a la doctrina Monroe. Tenemos ese fragmento del documento, el documento está en inglés, nos tomamos unos días para traducirlo completo. Y ahí pueden ver que en la página 15 se refieren no solo, obviamente, a América Latina, sino a el mundo en general, a la estrategia geopolítica que tiene Estados Unidos y que se da en los próximos años sobre todo, y lo que viene pasando. En este caso vamos a tomar a partir de la página 15, que es cuando se refiere a lo que llaman el hemisferio occidental. Y ponen en valor algo que habíamos dicho en la columna del miércoles pasado, ¿no? Digo, esta idea de que Marco Rubio estaba reactivando para el sur de nuestra América la doctrina Monroe. Bueno, lo dice el documento. Digo, ya no somos Roberto Caballero, Valeria Di Croce, Radio de las Madres, sino que es un documento oficial que lo está diciendo y nosotros lo tomábamos de septiembre, de esa nota del New York Times que anticipaba que circulaban documentos internos del Pentágono, del Departamento de Estado, que anticipaban esto, ¿no? Que la estrategia era esta. Y lo que dice en ese fragmento que estamos compartiendo es que tras años de descuido, digo, esta pelea, ¿no?, entre demócratas y republicanos, que los demócratas no nos tratan como los republicanos, y ellos dicen que bueno, que por culpa de Biden, de Obama, etcétera, se llenó de zurdos el patio trasero. Esa sería como la línea, ¿no?, de comunistas el patio trasero. Y dice que tras años de descuido, Estados Unidos aplicará y reafirmará la doctrina Monroe para restaurar, digo, presten atención a las palabras, la preeminencia estadounidense en el hemisferio, ¿no? Digo, dan por sentado que la perdieron, pensemos en los 70, pensemos en la injerencia de los 90, en el fin del consenso de Washington, en el no al ALCA, del que hemos hablado acá también. Entonces asumen que hay un momento donde la América Latina les pone un límite y ellos pierden injerencia en el continente. Sería como para recuperar el patio trasero. Exactamente. Negaremos, dice el documento, a competidores no hemisféricos, China. No lo dice esto, lo agrego yo, pero vean cómo lo que venimos hablando se empieza a materializar en el documento. Sí, sí. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Hemos hablado aquí, las tierras raras, los minerales críticos, digo, no a la base china, pero sí a la base norteamericana cerca de Vaca Muerta, el lugar estratégico que ocupan allá en Tierra del Fuego, donde fue, ustedes se acordarán, Milei con funcionarios norteamericanos, oportunamente, en cualquier momento la Melas manda la foto desde la Antártida, digo, estemos muy atentos a esas imágenes que comparte el embajador norteamericano. No a los aviones chinos, sí a los aviones estadounidenses, los F-16. Exactamente. Y lo que va a decir este documento es, nuestros objetivos para el hemisferio occidental se pueden resumir en dos conceptos: reclutar y expandir. Reclutaremos a nuestros aliados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad terrestre y marítima. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzaremos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto para el hemisferio. Reclutar. La política estadounidense debería centrarse en reclutar líderes. Bueno, digo, Javier Milei no opuso resistencia, ¿no?, en esto de ser reclutado. Fue uno de los primeros en decir, acá estoy yo. Soldado voluntario. Exacto. Bien. Fue muy voluntarioso, no les costó mucho. Y
plantea por qué van a reclutar estos líderes, básicamente lo que venimos diciendo, ¿no? Esta idea de la guerra contra los narcos, que es la guerra contra los pobres por el territorio. Esto queda, lo que habíamos dicho el miércoles pasado queda claro en el documento. Hay una guerra contra la pobreza en Latinoamérica, van a someter económicamente, lo dice el documento, para posicionarse en un territorio estratégico que les provee aquello que necesitan, priorizando los negocios con empresarios norteamericanos. Y dice, recompensaremos y alentaremos a los gobiernos de estos líderes reclutados, partidos políticos, pensemos en el apoyo electoral que le dio Trump y Besen a La Libertad Avanza, y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia. O sea, quienes acepten ser reclutados y la expansión norteamericana en el continente serán favorecidos por Donald Trump. Y si no, perjudicados. Exactamente. Bien. Estados Unidos, dice el documento, debe reconsiderar, y acá viene el dato, su presencia militar en el hemisferio occidental. Bienvenidos los F-16, los Strikers, los tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puntea y dice, un reajuste de nuestra presencia militar global para abordar las amenazas urgentes en nuestro hemisferio. Bueno, yo insisto, me pregunto cuáles son las amenazas urgentes en nuestro hemisferio. Digo, nos estamos armando como para ir a una guerra que, digo, uno desconoce, por ahí habrá información circulando que nosotros no tenemos. Una presencia más adecuada en la Guardia Costera y en la Armada para controlar rutas marítimas. Bueno, estamos viendo lo que sucede en el Caribe, ¿no? Digo, bajo la excusa de Venezuela, las lanchitas narco, digo, ya a esta altura creer que esas lanchitas con 7, 8 personas que bajan, que no sabemos si esos videos son reales, bueno, con todo lo que eso implica, yo no veo una amenaza de seguridad nacional a los Estados Unidos con semejante portaaviones puesto ahí. Digo, me cuesta pensar que es por una lancha, ¿no? Digo, uno ha visto muchas películas en donde por ahí con 2 lanchas costeras alcanza para que eso no llegue a la costa. Si ponen un portaaviones que tiene todo un equipamiento determinado, a mí me parece que tiene más que ver con esto, ¿no? Con garantizar las rutas marítimas del Pacífico y del Atlántico. Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar, en la excusa, ¿no? Los carteles, incluyendo cuando sea necesario el uso de la fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley. O sea, reconocen que si la ley no funciona, bueno, hay que matar gente acá. Establecer o ampliar el acceso en lugares estratégicamente importantes. Bueno, Argentina, volvemos a lo mismo. Estados Unidos, dice, priorizará la diplomacia comercial. Y acá tenemos una imagen, espero que Silvio no se me enoje, en que ya les digo cuál es el número. Es una imagen donde se lo ve a Lamelas con empresarios de AmCham. No sé si se acuerdan que son estos empresarios norteamericanos. Sería la imagen 5. En la imagen 5 vamos a ver que ese mismo día que sale el documento, Lamela fue a una gala de AmCham. AmCham son los empresarios norteamericanos en Argentina, esta cámara que se ha pronunciado siempre en contra de los gobiernos populares y que dio un discurso ese día a Lamelas y básicamente dijo esto que leemos acá, ¿no? La diplomacia comercial para fortalecer la economía y nuestras industrias, utilizando aranceles, pensemos en los aranceles, y acuerdos comerciales. El acuerdo macro anunciado por Pablo Quirno hace menos de un mes con Estados Unidos, acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas de control. O sea, asumen, como ya decía Perón en aquella columna que hicimos en su momento, que es en la economía, diría Cristina, la economía estúpido, la que permite generar una base para después que se avance sobre esa situación, sobre todo en un país endeudado como la Argentina. Vamos a fortalecer, dicen, las cadenas de suministros críticas. Esto que hablábamos, los centros de datos, la minería, el litio, el cobre, las tierras raras. El petróleo también, ¿no? El petróleo, la energía. Vamos a convertirlos en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidense. Siempre, como bien decía Roberto al inicio del programa, se piensa en América para los americanos, que es para los norteamericanos. O sea, vamos nosotros a salir ganando. No hay en ningún momento en el documento... Un win-win. Exactamente. No hay un interés por el desarrollo de los países con los que pretenden vincularse y de donde quieren reclutar y expandir. Porque el expandir refiere a expandir territorio. Digo, queda muy claro en el documento. Reclutar líderes
obedientes, por eso celebran las elecciones en Bolivia, por eso celebran el posible triunfo de Kast, por eso celebran que Milei haya ganado las elecciones de medio término, porque son los líderes reclutados que les permiten expandirse. Después, en el punto de expandir, hasta acá reclutar, dice, expandir, queremos que otras naciones nos consideren su socio predilecto, ¿no? Por eso China no, acá no entra nadie más. Una vez que nosotros somos quienes nos amigamos con sus líderes, venimos y nos instalamos. A través de diversos medios, dice el documento. Desalentaremos la colaboración con otras naciones. Bueno, queda claro, ¿no? Pensemos en el discurso de Lamelas, diciendo acá China no entra, lo mismo dice Bessent, lo mismo han dicho todos los funcionarios norteamericanos. Quien era el general que estaba a cargo del Comando Sur, ¿se acuerdan que cuando vino a ese congreso de la defensa dijo, bueno, hay que evitar el ingreso de China? Digo, queda manifiesto, digo, no hay ningún tipo en esto de sorpresa. Después hablan de que van a ampliar la comunidad de inteligencia, identificando puntos y recursos estratégicos en el hemisferio occidental con miras a su protección y desarrollo con socios regionales. Esto lo dice Bessent también, yo no sé si se acuerdan, pero cuando Bessent explica por qué le da el préstamo, entre comillas, a la Argentina, la ayuda, porque compra pesos, él dice, nosotros estamos tomando una decisión, habla, una decisión en línea con lo que dice este documento, que era, estamos ayudando a un socio, pero que además está ubicado estratégicamente en el continente. Claro. Entonces, no es que va disociado lo comercial de la estrategia de seguridad y defensa e injerencia. Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y nuestra prosperidad, ¿no? Una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario. Bueno, acá está la explicación del F-16, acá está la explicación de los tanques. Vamos expandiéndonos, pero también apropiándonos de puntos estratégicos por cuando tengamos que intervenir. Un poco lo que decía también Marcos, de ahí el riesgo de reconocer, Luis Petri, que los aviones pertenecen a la OTAN, porque ya sabemos cómo actúa la OTAN en determinadas situaciones, ¿no? Deberíamos, dice en otra parte del documento, acelerar estos esfuerzos, incluso utilizando la influencia de Estados Unidos en finanzas y tecnología para inducir a los países a rechazar cualquier tipo de asistencia de otras potencias. Volvemos a centros de datos, volvemos a el swap chino no, pero el que te presta el tesoro norteamericano sí. Y después dice, en el hemisferio occidental y en todo el mundo, Estados Unidos debe dejar claro algo, que los bienes, servicios y tecnologías estadounidenses son una inversión mucho mejor a largo plazo que cualquier otra. Bueno, esto, ¿por qué me compran el F-16 a mí? Porque soy el prestamista y yo digo que lo hacen conmigo y no tienen que estar comparando qué es mejor. No. Somos nosotros, lo mejor proviene de acá. Vamos a convertirnos una vez más en el socio de primera opción para los países de nuestra América. Y después dice, en el final del documento, que me parece lo más importante, todo funcionario estadounidense, pensemos en Lamela, que trabaje en la región, debe estar al tanto del panorama completo de la influencia externa perjudicial al tiempo que ejerce presión y ofrece incentivos a los países socios para que protejan el hemisferio y a nosotros. Bueno, ese es el rol de Lamelas. El activista. Ahí lo tenemos a Lamelas, que podemos, mientras que les sigo contando lo que dice en el cierre del documento, y con esto terminamos, ¿cuáles son el rol de Lamelas, no? Lamelas con Milei recibiendo el F-16, ahí lo vemos, estaban muy contentos, ambos dos. O sea, un protagonista recibe armas F-16 que pertenecen a la OTAN y lo hace con el embajador norteamericano, que es este funcionario que, según el documento, debe estar al tanto de todo. Proteger con éxito nuestro hemisferio, nuestro, ¿no? Ya es nuestro, es de ellos. También requiere una colaboración más estrecha entre el gobierno de Estados Unidos y el sector privado. Vuelvo a la imagen de Ancham. Y el sector privado estadounidense, no cualquier sector privado. Todas nuestras embajadas, Lamelas de nuevo, deben estar al tanto de las principales oportunidades de negocios en su país y especialmente de los grandes contratos gubernamentales. Papá, está. Hola, ¿qué tal? Sí. Todo funcionario del gobierno de Estados Unidos que interactúe con estos países debe comprender que parte de su trabajo es ayudar a las empresas estadounidenses a competir y tener éxito.
El gobierno de Estados Unidos identificará oportunidades estratégicas de adquisición e inversión para las empresas estadounidenses en la región y las presentará para su evaluación por parte de todos los programas de financiamiento. Y ahí habla, como bien decía Roberto, de energía, empresas, corporaciones financieras, y todas las distintas líneas de acción. Y cuando cierra, el final del documento dice, las entidades del gobierno estadounidense mencionadas anteriormente, guerra, etcétera, etcétera, nombra a todos los ministerios, deberían utilizarse para financiar parte del costo de la compra de productos estadounidenses en el extranjero. Mirá. Hola, ¿qué tal? F-16. Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con los países que más dependen de nosotros, países endeudados como la Argentina, cuyo principal prestamista es Estados Unidos, y por lo tanto sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único para nuestras empresas. Contrataciones directas prácticamente también, ¿no? Bueno, nada de esto son cosas que opino yo, son cosas escritas de puño y letra por la Secretaría de Estado que dirige Marco Rubio y se llama Plan Estratégico y tiene dedicadas varias páginas a el continente americano. Y yo quiero que cerremos con algo porque me parece importante este día sobre todo pensar que hace exactamente 10 años, un día como hoy, había una presidenta que hoy se cumplen, yo cada vez que vengo lo vuelvo a recordar, 183 días de que se encuentra injustamente presa en San José 1111 y está presa en gran medida por haber impedido que estas cosas se materializaran. Estos deseos siempre fueron deseos de las grandes potencias, pero cuando gobiernan personas como Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, estas cosas no pasan en la Argentina, porque no hay líderes que reclutar. Hay personas que nos representan en la Casa Rosada. Irreclutables. Sería. Esto decía Cristina hace 10 años frente a una Plaza de Mayo colmada. También podemos mirar o escuchar por allí más que mirar el aleteo de los buitres. Pero estoy convencida de que hay una conciencia nacional, de que el desendeudamiento y la necesidad de tener autonomía no es una cuestión ideológica, sino una cuestión estrictamente operativa. Y cuando digo operativa, lo digo pensando en el país, lo digo pensando en su economía, lo digo pensando en todas las grandes variables macroeconómicas y sociales. Cuando a Néstor le tocó ser presidente, debíamos 166% del PBI. Pero ¿saben qué? Si hubo un hombre en este país que supo construir autoridad y respeto para esta Casa Rosada, se llamó Néstor Carlos Kirchner. La autoridad, no el autoritarismo, la autoridad se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. La confianza se construye cuando cada argentino, piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa es el que toma las decisiones, él, y que cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Bueno, está Totalmente. Casi todo dicho, ¿no? Proyectado en el tiempo. Esta es creo que el discurso de Cristina nos permite entender dónde estamos parados. Y este material que vos trajiste, vale, a mí me parece clave. Hay que leer toda la realidad local en clave internacional. Y acá estamos hablando de un documento estratégico fundamental del gobierno de los Estados Unidos, como una especie de... El ALCA era un poroto al lado de esto. El ALCA era un poroto. Che, nos tenemos que ir, ya arranca el Flaco Tonietti con Siempre Soy. ¿Tenemos ganadores o ganadoras? Dígame. Sí. Mañana vamos a hacer todo lo que es